Vamos con la siguiente mesa. Es una mesa que además nos la patrocina Iberdrola, sobre retos del arbitraje del siglo XXI. Tenemos unos ponentes de lujo, moderador de lujo. Estará con nosotros Carlos López Blanco, que es árbitro, presidente de la Comisión de Economía Digital. También estará Carlos Soto, socio director de Soto Abogados, árbitro y de Lima, de Perú. Elena Otero Novas, presidenta Corte Española de Arbitraje y directora legal y cosecretaria de Vodafone. No, perdón, directora de Secretaría de Vodafone, perdón. Urquiola de Palacio, presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid. Como decía, esta mesa de Iberdrola, importante sobre los retos del arbitraje en el siglo XXI, pues nos la ofrece, como no podía ser de otra forma, Iberdrola. Son pura energía. Por eso les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Era por disimular. Era por disimular. Me comunican que están ya aquí dos de las personas que van a hablar con nosotros. Entiendo que tú eres Carlos. Lo soy, lo soy. Bienvenido. Me decía Carlos así por lo bajito: oye, macho, ¿qué cara tienes? Esto de la tele con lo del 5G no tiene nada que ver. Ya, pero había que disimular. Al final, el pobre Jonathan no le podemos echar la culpa a él de lo que está pasando, que no nos escuchaba. Bueno, bienvenidos y adelante con vuestra mesa, esos retos del arbitraje del siglo XXI. Bueno, buenas tardes. Vamos a, mientras Urquiola se incorpora a la mesa, saludos a todos los asistentes en este formato virtual al que ya nos tenemos que acostumbrar todos para empezar esta mesa redonda sobre los retos del arbitraje del siglo XXI, que es la mesa Iberdrola. Y me van a permitir hacer algo que está prohibido en todos los sitios, que es que el moderador hable de sí mismo, pero en la presentación que han visto me atribuyen la condición que tengo de presidente de la Comisión de Economía Digital, pero no se dice de qué. Entonces, por precisarlo, es de la Cámara de Comercio Internacional, de la que tengo el honor de presidir su comisión de digitalización. Tenemos tres personas más que idóneas para hablar de lo que aquí nos convoca, que es el futuro del arbitraje. Dos personas están aquí conmigo y la tercera, Carlos Soto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, buenos días. Está en Lima. Pese a que los tres son bien conocidos en el mundo del arbitraje y en el mundo del derecho, me van a permitir una muy breve introducción de cada uno de ellos. Urquiola del Palacio, que es directora del despacho Palacio de Asociados, tiene una larguísima trayectoria en el ejercicio profesional desde el año 1992, árbitro desde el año 2003 y mediadora, condición a la que luego volveremos desde 2014. Es presidenta de una de las cortes más importantes en España, la Corte de Arbitraje de Madrid, y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, ambas instituciones encuadradas en la Cámara de Comercio de Madrid. Elena Otero Novas, que está a mi izquierda, es abogada del Estado en excedencia, aunque el corrector cuando lo he puesto me ha puesto abogada del Estado en excelencia, que también, y ha ocupado cargos muy relevantes tanto en la administración pública, en su condición de abogada del Estado, como en importantísimas empresas de primer nivel como SACIR, y en estos momentos Elena es la secretaria general y del Consejo de Vodafone España. Pero si esto no fuera suficiente para justificar su presencia, que lo es, Elena es además la presidenta de otra de las grandes cortes arbitrales españolas, que es la Corte Española de Arbitraje adscrita a la Cámara de Comercio de España. Y al igual que Urquiola, es vicepresidenta del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, de la que también forman estas dos cortes
la cima. Y finalmente tenemos a distancia, desde Lima, tenemos a Carlos Soto. Carlos, cualquiera que esté en el mundo del arbitraje sabe que tiene una trayectoria extraordinaria en el mundo del arbitraje en América Latina. Es abogado, catedrático de Derecho Civil, profesor en la Universidad de Lima, tiene su propio estudio y además él es miembro de las Cortes, de la Corte de Perú y de varias de las Cortes españolas más importantes. Por tanto, es una persona especialmente adecuada para hablarnos del futuro del arbitraje, porque él tiene esa doble perspectiva de España y de América Latina. Es presidente del Instituto Peruano de Arbitraje y es un grandísimo experto en la materia. El centro de este debate vamos a tenerlo en los retos del arbitraje del futuro, evidentemente centrado en España y en América Latina. Son muchos los retos que tiene el arbitraje planteados en el siglo XXI, en un mundo global y digital, el impacto de la tecnología, el legal tech, las nuevas tecnologías como el blockchain, los nuevos arbitrajes o cómo llegar a las pymes, ¿no? Pero yo me voy a centrar en tres aspectos y sobre esos temas es a los que voy a preguntar a nuestros participantes, que son la tecnología, las nuevas formas de arbitraje y las pequeñas y medianas empresas. Pero antes me gustaría empezar con una pregunta de tono distinto que tiene que ver no con los retos del siglo XXI, sino con un balance de lo que ha sido el arbitraje en los últimos años, especialmente en el caso de España, y me gustaría preguntarle tanto a Elena como a Urquiola cuál es el balance que hacen de los últimos años del arbitraje en España y si creen que el arbitraje ha colmado las expectativas que se suscitaron cuando empezó a ponerse en funcionamiento. Elena. Arranco. Pues bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y por la presentación, Carlos. Y un placer estar con todos vosotros, aunque sea en digital. Está muy bien las posibilidades de lo digital, aunque confieso que echo un poco de menos lo presencial y el poder hablar con todos vosotros en directo. Pero vamos a hacer lo que podamos desde este plato. Y ¿qué pienso? En el plano institucional hemos dado todos los pasos que debíamos dar en España. Nuestro sistema y nuestro entramado legal y convencional está acorde con las mejores y más avanzadas prácticas y protocolos en el mundo y, por tanto, está absolutamente preparado para la llevanza con garantías de arbitrajes nacionales e internacionales. Nos queda, sin embargo, todavía mucho por hacer para consolidar el arbitraje en España. O sea, ha arrancado hace años ya con un andamiaje que es completo. Es más, la reciente sentencia que se ha dictado por el Tribunal Constitucional este año es un espaldarazo al arbitraje en España y al entendimiento de lo que significa el arbitraje basado en la autonomía privada, porque en algún momento, en algún punto, había habido algún equívoco, no generalizado, pero sí en algún punto, de la jurisdicción española, y esto es positivo. Dicho lo cual, nos queda mucho esfuerzo por acercar el arbitraje a la vida cotidiana de las empresas, al día a día de las empresas en España. En el plano internacional está mucho más claro, porque el propio elemento internacional aboga por el arbitraje y ayuda al arbitraje, y muchas empresas españolas que trabajan fuera usan el arbitraje, y seguro que ahora con la creación del Centro Internacional de Arbitraje ocurrirá también a la inversa, esto es, empresas de fuera querrán venir a llevar arbitrajes a España. En el plano doméstico es donde sí pensamos, o yo pienso desde la Corte Española, y creo que en esto compartimos, que queda camino por recorrer y queda por acercar al usuario
medio, a la pyme, a la empresa mediana, y esto es un esfuerzo de explicación de las ventajas del arbitraje, de entendimiento, entre comillas, de evangelización, pero realmente de explicación, porque yo creo que hay un gran desconocimiento en ciertos sectores. Y, por supuesto, de transparencia, porque no basta con la explicación, tiene que irse generando una confianza. Y entonces yo creo que es explicación, es un esfuerzo didáctico y también un esfuerzo de transparencia para, además del entendimiento, generar la confianza, o de hablar de experiencias positivas, de que se compartan, de que se genere esa confianza en el día a día del arbitraje doméstico en todo nivel empresarial. O sea, esa es la tarea que queda para los próximos años, además de que se consolide, que ya ha empezado a funcionar, y es un gran éxito que haya empezado el Centro Internacional de Arbitraje en el plano internacional. Del que hablaremos luego. Urquiola. Bueno, Carlos, ante todo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Open de Arbitraje por haberme invitado a participar en esta sesión, que comparto con Elena, que es un placer estar aquí, pero todavía más si pudiéramos encontrarnos presencialmente. Por hacer balance, la verdad es que las reflexiones de Elena, pues prácticamente podría suscribirlas al 100%, decir que amén Jesús y acabar con esto, pero ya que me dais la oportunidad de hacer uso de unos minutos, me gustaría profundizar en la parte de educación y divulgación, que son dos caras del problema, de lo que es la situación que vivimos. Es que si tenemos que hacer balance del siglo XX, en España en concreto, que es el país que mejor conozco y el entorno de arbitraje que mejor conozco, debería decir que si bien tenemos unas instituciones arbitrales con una tradición ya, porque tienen varias de ellas 31 años de existencia, lo cierto es que todavía no hemos conseguido que se haya interiorizado dentro de nuestra cultura jurídica, y lo cierto es que si vemos las estadísticas del número de asuntos que llegan a arbitraje con respecto a los asuntos que se plantean ante los tribunales, pues es francamente de llorar. Por poner un ejemplo y circunscribiéndome a Madrid y con datos de lo que es la jurisdicción de 2018, porque los de 2019 no los he conocido todavía, en los juzgados de lo mercantil de Madrid en el año 2018 se abrieron cerca de 18.000 asuntos. 18.000 asuntos que siempre dicen, bueno, un tercio lo que pasa es que son de retrasos de vuelos de aviones y de pérdidas de maletas. Y dices, vale, bueno, pues entonces consideremos 12.000 asuntos. Bueno, pues frente a esos 12.000 asuntos, resulta que la Corte de Arbitraje que más asuntos tiene al año, digamos, con un cierto peso, que es la Corte de Arbitraje de Madrid, que me honro en presidir, aperturó no mucho más de 100 asuntos. Entonces, ahí hay un desbalance clarísimo. Y yo creo que esto está relacionado con lo que decía Elena, de que es que hay que difundirlo y que tiene que interiorizarse y que las pymes tienen que ver del interés del sistema para resolución de conflictos. Y esto porque, si bien es cierto que, como decía también, las grandes empresas están muy acostumbradas a acudir al arbitraje, entre otras cosas porque en el ámbito internacional nadie se plantea no irse al arbitraje precisamente porque todos buscan un foro neutro, y para buscar un foro neutro lo mejor es irse al arbitraje. Pero todavía en el ámbito doméstico nos encontramos con que la gente no lo conoce. Entonces, si bien es cierto que hay también mucho tejido de pyme que tiene mercado fuera y que tienen un cierto acercamiento, no está generalizado. Y no está generalizado y no se conoce todo lo que debiera. No se conoce en el tejido empresarial, y lo peor es que los que son nuestros compañeros de profesión, los abogados, pues tampoco tienen un conocimiento en profundidad generalizado, insisto, sobre lo que es el arbitraje, porque el problema cuando hablábamos de licenciatura de Derecho era que teníamos varios cursos de asignaturas de procesal, o sea, de jurisdicción, pero en cambio a lo que son
métodos alternativos de resolución de conflictos se les prestaba muy poca atención. Y lo cierto y verdad es que a pesar de que han cambiado los planes de estudio y que nos encontramos ya en lo que son los grados y que hay honrosísimas excepciones que hacer, pues por ejemplo la Universidad Carlos III, en que tienen mucho interés por el tema del arbitraje y que le dedican tiempo, sigue siendo cierto que en los estudios de grado pues no está generalizado el acceso del estudiante a qué es el arbitraje y la mediación que, como decías, luego trataremos, y otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Y mientras que no consigamos que se solucione a futuro para las generaciones venideras de prácticos del derecho y que busquemos medios para transmitir, educar, convencer al tejido empresarial y a los juristas que están en la práctica, seguiremos teniendo, a mi modo de ver, un problema de que el arbitraje, pues efectivamente tiene un hueco, pero no el que debiera dentro de lo que es la práctica ordinaria. Gracias, Urquiola. Antes de pasarle la palabra a Carlos, no me resisto a haceros una pregunta a las dos, no sobre el pasado, sino sobre el pasado más inmediato. ¿Cómo habéis gestionado en las Cortes la situación excepcional que ha supuesto el confinamiento como consecuencia de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo ha afectado vuestra actividad? Elena. Pues en la Corte Española hubo un primer momento de parar el reloj, siempre pensando en dar mayores garantías a las partes. La reflexión fue esa, porque hubo un momento de cierto shock cuando se declaró el estado de alarma, el susto de la pandemia. O sea, esto fue muy en España concretamente. Fue como muchos de los que nos estáis oyendo sabéis, una cosa muy brusca y muy aguda la situación y muy traumática. Entonces, en ese momento, con miles de muertos, etc., en lo que se pensó es, y con un estado de alarma, una suspensión de plazos jurisdiccionales generalizada, vamos a parar el reloj para que nadie pierda derechos porque no sabemos qué situación está atravesando la gente, ¿no? Fue un poco como una medida cautelar que fue bastante generalizada en el país y que, sobre todo en el caso de la Corte, tuvo como leitmotiv esa reflexión, garantizar derechos. En este motivo que no sabemos si hay enfermos, si no hay enfermos, la gente puede trabajar, no puede trabajar, etc. En un segundo momento fue de invitación a continuar los procedimientos a las partes y a los árbitros, porque son los árbitros y las partes, cada uno en su rol, y sobre todo las partes, las dueñas del proceso, estando la institución disponible para continuar y para seguir trabajando, que nuevamente era lo que se entendía que mejor garantizaba los derechos de las partes. Y al hacer esto también procurando que con esta reactivación que se produjo después de una suspensión, pues no se produjeran pues desigualdades de armas procesales a la hora de computar plazos, etc. O sea, cuidando también en lo posible de los derechos de las partes y del principio de igualdad después de la incidencia que todos vivimos. Y ahora mismo estamos en el modo híbrido, que es en el que está todo el mundo, o casi todo el mundo, y un poco adaptándonos. Se está funcionando en presencial con relativa normalidad, bueno, pues todos tomando las precauciones de las distancias, etc., pero también se está funcionando en digital, un poco adaptándonos también a lo que cada proceso, cada parte y cada árbitro va demandando. Urquiola. Pues nuestra situación ha sido un poco distinta, y digo que ha sido un poco distinta porque cuando el 14 de marzo se acordó adoptar las medidas del estado de alarma, el secretario general Dámaso Riaño y yo nos pusimos en contacto, nos pusimos a darle vueltas a la cabeza. Bueno, llevábamos ya un par de días porque ya se veía venir aquello, y para el lunes 15 por la mañana hicimos salir una carta a todos los árbitros de todos los asuntos que teníamos, proponiéndoles que interpelaran a las partes y que vieran con ellas si querían adaptar el calendario, suspender las actuaciones o seguir normalmente. El resultado fue que tan solo un 50% de los asuntos suspendieron el procedimiento, y de ese 50% al cabo de 2 semanas empezaron a salir y a reactivar actuaciones
prácticamente todos, y para cuando llegamos a primeros de junio, al momento en que se empezó a normalizar la situación, al menos en el sentido de que en la jurisdicción ya fueran días hábiles, nosotros ya habíamos retomado la práctica totalidad de los asuntos a su tramitación normal. El 21 de abril, que tuvimos un pleno, adoptamos una nota de consejos sobre cómo conducir las audiencias virtuales, que no fue la primera en el mundo. O sea, la CCI, por ejemplo, había establecido ya unas pautas y había alguna otra corte internacional que lo había hecho, pero que sí que fue la primera nota de este tipo en español y adoptada por una corte hispanohablante de base. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Vamos, hoy, por ejemplo, teníamos una audiencia virtual en que había 19 19 conexiones desde 5 ciudades en 3 países distintos, y digamos que ya se ha convertido la audiencia virtual en una herramienta más dentro de lo que son los procesos arbitrales en la Corte. Es verdad que hasta marzo pues había ocasiones en que en un procedimiento se planteaba el que hubiera una testifical que se hiciera por videoconferencia o lo que sea, pero era prácticamente residual, y ahora mismo se ha vuelto la tortilla y estamos en que la práctica totalidad son audiencias virtuales o audiencias mixtas, en que hemos preparado las salas con las medidas sanitarias que se reclaman, y que la verdad es que la acogida que está teniendo es muy buena, tanto por parte de los árbitros como por parte de las partes y de los letrados de defensa de las partes. E incluso lo cierto es que en la Corte de Arbitraje de Madrid en este momento estamos organizando audiencias virtuales para procedimientos que se tramitan en otras cortes fuera de España, la mayoría. Pues hemos hecho para la CCI, para CIADI, para distintas cortes del mundo, y una de Guatemala, en fin, para varias estamos ofreciendo también el organizar estas audiencias, porque reaccionamos muy rápido y afortunadamente con buenos resultados. También es cierto que nos pilló justo en un proceso de reflexión sobre la necesidad de tener un buen sistema de tramitación online de los expedientes, que se pudiera hacer la tramitación completa de forma virtual, y que estábamos desarrollando el sistema y en este momento lo tenemos ya implantado. De hecho, la Corte Española también ha trabajado en el mismo esfuerzo y lo compartimos con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, que como luego nos vamos a referir a él, no vamos a adelantarnos al tema. Muy bien, muchas gracias, Urquiola. Carlos, buenos días. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan pues, muy bien? Encantados de tenerte aquí, Carlos. Voy a empezar donde lo hemos dejado con Urquiola. ¿Cómo ha afectado esta situación excepcional al arbitraje en Perú y en Latinoamérica en general? ¿Cuál han sido la respuesta de la institución arbitral a esta excepcionalidad? Primero, muchas gracias al Open de Arbitraje, a la Asociación Española de Arbitraje, a Javier Iscarpo y a Don Hernando por esta pregunta, y desde luego a ti, Carlos, querida Elena y querida Urquiola, un gusto compartir ¿cuál es la situación del arbitraje en América Latina y en Perú? Quizá empezar señalando que en América casi ya todos los países de México cuentan con una ley arbitral moderna basada en el modelo de UNCITRAL. Los dos últimos países, Argentina y Uruguay, en el 2018 publicaron leyes de arbitraje comercial. Solo que restaría México, con lo cual todos los países de América Latina contarían con una legislación arbitral. Como segundo, América Latina sigue siendo gran proveedor de arbitraje comercial.
comerciales internacionales en el mundo. Yo creo que desde hace 6 siglos está siendo una perla, no del Oriente, pero sí una perla en todo el mundo. En materia de arbitraje comercial representan el 20% y en materia de arbitraje de inversión casi el 40% de arbitrajes. Un tema espinoso es lo que sucede en algunos países con la constitucionalización del arbitraje. En algunos países está abierta la de que se pueda el recurso o la tutela o la acción de tutela contra los laudos arbitrales, lo cual desde mi punto de vista desde luego rechazo. Y en el caso peruano, el Tribunal Constitucional ha sido tajante en señalar en un precedente de observancia obligatoria que las acciones de amparo no proceden. En Perú, la situación, como todos ustedes muy bien conocen, ya que la participación de árbitros internacionales y desde luego iberoamericana cada vez mayor, y la participación de árbitros profesionales españoles en arbitrajes domésticos peruanos cada vez se incrementa. Y con esta nueva normalidad de un arbitraje virtual, pues seguramente se va a incrementar mucho más porque hay un coste menos que parte que asumir. Estaría diciendo con respecto a Perú que en el Perú se arbitra casi todo, excepto las cuestiones penales o los temas de familia, porque en el Perú no solo se arbitra lo que sea de libre decisión, que duda cabe, esa es una regla general, se arbitra además lo que la ley se indica que se pueda arbitrar. Y en esa medida, en el Perú, hace 20 años, en materia de contratación pública, el arbitraje es obligatorio. Es decir, todos los proveedores contratan con el Estado grandes, medianas y pequeñas obras, una central hidroeléctrica o la construcción de una escuela. Todas estas disputas se ventilan en la vía arbitral y no van al Poder Judicial. Y ni qué decir del arbitraje comercial. Hace 2 días conversamos con unos jueces supremos y nos decían, jueces superiores, que desde hace varios años ellos extrañan los grandes casos, los leading casos comerciales que hace 2 décadas Carlos, conocían en el judicial, porque ahora ya solo se dedican a ejecución de laudos, pues todos se realizan la vía arbitral. Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero te estamos oyendo con un poquito de dificultad y me sugieren que quizá fuera una buena idea que apagaras la cámara, dejaras solamente el audio y con el ancho de banda para el audio solo probablemente mejorará mucho la señal. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Regresando a Perú, sí. Decía que en Perú los casos comerciales se ha cortado. Cuestiones de garantías o donde no haya una cláusula arbitral. La cláusula arbitral. Para mencionar, en materia de arbitrajes comerciales internacionales, CCI, por ejemplo, desde hace años que Perú lidera los arbitrajes con partes peruanas. Y ni qué decir en los casos de arbitraje de inversión. Perú ocupa hoy día el primer lugar, lo cual no sé si es tan bueno, porque es según las estadísticas del CIADI, 5 veces ha sido demandado solo en estos meses del año 2020. Entonces, tenemos una situación particular en Perú, pues el incremento y el auge del arbitraje ha generado una práctica arbitral sumamente especializada. Y creo que es un país
Urquiola y también hay referirse a que hay una agenda pendiente en España de cómo llegar o cómo poder llegar el arbitraje a las empresas españolas, al medio local, o dicho de otra manera, cómo fomentar el arbitraje doméstico. Yo creo que aquí Perú podría simplemente servir de modelo, dando las cosas negativas, desde luego están sucedido y se presentan, pero el arbitraje doméstico en Perú ha sido hoy día el arbitraje internacional explosionado. Solo permíteme un minuto. A diferencia de otros países en América Latina, donde primero se ha desarrollado el arbitraje internacional y luego han bajado hacia el arbitraje doméstico, en el caso peruano ha sido distinto. Han consolidado el arbitraje doméstico y luego hemos ido al arbitraje internacional. Es una regla que habría que tomar en cuenta, es decir, por lo cual los abogados, las facultades de Derecho, los estudios de abogados y a nivel nacional el arbitraje completamente conocido, tenemos arbitrajes en contratos de arrendamiento, tenemos contratos en grandes obras. El arbitraje ya no es ajeno para la sociedad civil. Ya no digo para el mundo legal ya se presume, sino para la sociedad civil. Y aquí ha habido una labor muy importante del Instituto Peruano de Arbitraje de promover y difundir desde hace casi 20 años el arbitraje. Diría casi una labor de apostolado, como los antiguos monjes o misioneros de ir promoviendo, calando en la sociedad civil las ventajas del arbitraje y, ¿por qué no también poner de relieve aquellos aciertos y aquellos aspectos que se deben corregir? Yo dejaría ahí el tema para luego regresar con el tema que gustaría de hacer algunas notas sobre las pymes y cómo involucrarlas en el arbitraje. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Pues hecho balance y descripción de situación, pues nos toca ahora entrar en los retos de futuro. Como decía al principio, son muy numerosos, pero yo he escogido 3 que me parecen que son los más importantes. El tema de la tecnología, las nuevas formas de arbitraje y, como Carlos señalaba, la pequeña y mediana empresa. Yo voy a dirigir las preguntas a cada uno de vosotros porque vuestro perfil responde bien a cada uno de los 3 temas, pero que todo el mundo se sienta libre a interpelar, apostillar o complementar cualquiera de las otras intervenciones. Impacto de la tecnología y digitalización en el arbitraje, pues Elena trabaja y presta sus servicios en una empresa muy vinculada a la tecnología, como es Vodafone, como es todo el sector de la tecnología, de la telefonía en general y de las telecomunicaciones. ¿Cómo ves este reto del impacto que la tecnología está teniendo en el arbitraje, tanto en los medios para que sirvan de instrumento de arbitraje, como en las materias y los temas que están llegando a las cortes arbitrales y a los medios de arbitraje, pues en este proceso de digitalización de las empresas y de la sociedad cada vez más acelerado? Pues voy a ello, voy a las 2 preguntas. En el proceso de digitalización es obvio que había un gran recorrido previo a la pandemia y que ha habido un antes y un después sobre ese previo recorrido que ya existía. Hemos avanzado culturalmente, sobre todo, porque las tecnologías que estamos usando ahora ya existían básicamente antes de la pandemia. Ya teníamos la conectividad que tenemos, que es un lujo en España, por ejemplo, ya la teníamos antes de la pandemia y gracias a eso hemos seguido funcionando durante la pandemia. Pero es verdad que no le habíamos sacado todos el partido que podíamos, porque también cuesta, son hábitos culturales. Y ante la necesidad, pues nos hemos acostumbrado, nos ha salvado ese momento, nos sigue salvando estos momentos y hemos dado un salto cuántico en términos culturales de uso de la tecnología. Como decía al principio, tendremos que llegar al híbrido razonable cuando todo esto del COVID pase,
Pero es verdad que una de las cosas buenas que nos habrá dejado es ese salto cuántico, ese avance grande y ese descubrimiento de nuevas posibilidades de trabajar que nos hubiera costado mucho más. Aprender en sentido de aprender de verdad. Y llegará más. Esto que hemos avanzado culturalmente con las tecnologías existentes es solo el principio. Vendrá mucho más, porque hay tecnologías a la vuelta de la esquina que están empujando ya y que van a hacer que esto se acelere. Por un lado está el 5G, que no era el que tenía la culpa de la conexión antes, eso ya lo hemos aclarado, pero que será una autopista que permitirá realidades nuevas, como por ejemplo declaraciones testificales por holograma, y eso está a la vuelta de la esquina en sentido literal. Como todos los temas de Big Data e inteligencia artificial, que también son una de las nuevas fronteras, el blockchain, en fin, hay una serie de tecnologías que son ya realidades, no están implantadas en el día a día de todos los países, pero sí están funcionando parcialmente y están ahí. El 5G está lanzado en España, el Big Data y la inteligencia artificial está funcionando más y más, el blockchain y el Bitcoin también. Entonces, todo eso va a suponer un nuevo empuje que afectará, igual que a otras muchas realidades de la vida, al arbitraje. Es más, el arbitraje debería tener una ventaja para subirse a este tren frente a la Administración de Justicia por su mayor flexibilidad, su mayor proximidad a las realidades empresariales, a la realidad internacional. Y aún así, ayer veíamos cómo el presidente del Gobierno español decía que de los 124.000 millones de euros del Fondo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia que vendrán en los próximos años a España, o que así está acordado, ya veremos cómo esto se va decantando, hay un primer paquete de 70.000, del cual el 33% será para digitalización, 20.000 millones, y una partida relevante será para la digitalización de la Administración de Justicia. Esto ya lo han dicho, que tienen que abordar seriamente en España, que es verdad, la digitalización de la Administración de Justicia. En esta carrera el arbitraje debería tener ventaja por su mayor flexibilidad, se puede mover con otros tempos. Como decía antes Urquiola, en el CIAM y en las 3 cortes que hemos fundado el CIAM, hemos adoptado ya una nueva plataforma que está empezando, está arrancando a funcionar, pero en breve estará, esperamos, plenamente operativa, para la llevanza de los asuntos arbitrales con mucha más facilidad, de un modo digital, y más garantías de ciberseguridad, más eficacia, más seguridad, etc. Esto es una primera medida organizativa. Hay otros aspectos organizativos en los que se está avanzando. Aludía también Urquiola a que también se ha avanzado en las Cortes, especialmente durante el COVID, ante la necesidad, en protocolos sobre cómo desarrollar actuaciones arbitrales con garantías en un formato digital. Y lo que nos queda a todos, en el arbitraje y en el no arbitraje, en todas las organizaciones, es encontrar ese equilibrio en el nuevo mundo híbrido que vamos a vivir. Ahora no es el momento ideal para el híbrido, porque estamos muy condicionados aún por el COVID, y es un híbrido condicionado y en sentido negativo, pero con todo lo que hemos estado aprendiendo y avanzando, en todas las organizaciones y también en las arbitrales, tendremos que encontrar ese punto de qué tiene sentido hacer en digital, que será muchísimo más de lo que hacíamos antes, muchísimo más, y qué tiene sentido por las circunstancias del caso, por las circunstancias del acto procesal, por las circunstancias de las partes, qué tiene sentido verdaderamente reconducir a presencial. Me voy a callar aquí. Porque creo que no he respondido al 100%. No, pero ha estado suficientemente pero me están bien. haciendo señas y voy a ser disciplinada porque, como veis, en este punto me apasiono y me lanzo. Así que me voy a disciplinar y me voy a callar. No, ha estado muy bien. Urquiola, las nuevas formas de arbitraje es otro de los retos del arbitraje en el siglo XXI. Tú presides en una institución de mediación integrada o asociada a la Corte de Madrid. ¿Nos puedes explicar cuál es tu visión?
Pues mira, Carlos, como decías antes, los retos del arbitraje en el siglo XXI son muchísimos, imposibles de abordar todos hoy. Yo como mantra diría que los retos al final son de transparencia, eficacia y accesibilidad. Y en esos al final englobas todos. En cuanto a las nuevas formas de arbitraje que tú dices nuevas, en realidad no es otra cosa que importar e interiorizar dentro de nuestra cultura jurídica medios y formas que están perfectamente consolidadas en otras latitudes. Porque en el fondo esto de lo que me preguntas de la mediación y la incidencia que pueda tener dentro de lo que es el mundo del arbitraje, en Asia nadie se plantea ir ni a un juzgado, o sea, ni a la jurisdicción, ni a un arbitraje sin pasar por una mediación. Pero en Estados Unidos, en donde tú conoces bien el mercado, nadie se plantea no intentar una mediación. Y además en España tenemos la cuestión de que es que la Unión Europea ha decidido impulsar la mediación, no así, por cierto, el arbitraje, porque consideran que la mediación es una buena solución para descargar la jurisdicción y, en cambio, el arbitraje es el patito feo, el pobre, que no nos hacen caso. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que cada día más nos encontramos con cláusulas mixtas en las que tienes escalonado el ir primero a mediación y luego a arbitraje, o ir a arbitraje y abrir ventanas dentro del arbitraje para intentar una mediación. Evidentemente son sistemas que son distintos en la medida en que en la mediación la solución es la que alcancen las partes y el mediador lo que hace es ser un canal de comunicación válido y el acercar posiciones, pero facilitar la comunicación de las partes en sí. Y, en cambio, en el arbitraje pues es un sistema heterocompositivo como la jurisdicción, en que el árbitro lo que hace es resolver la cuestión que se le plantea, la controversia que se le plantea. A pesar de lo cual, tienen muchísimo en su naturaleza que es común. Y por eso, realmente, lo lógico, si fracasas en una mediación, es irte a un arbitraje, más que irte a la jurisdicción. Y por dar una última pincelada, en los países en los que está consolidado de verdad el sistema de mediación, cosa que no es nuestra situación todavía, pero llegará, de los asuntos que de verdad intentan la mediación, o sea, que de verdad con voluntad de mediar se sientan en la mesa, el 70% de los asuntos se soluciona por la mediación y se llega a acuerdos. Y además son acuerdos que son cumplidos espontáneamente en una proporción altísima, porque como al final es la voluntad de las partes y de verdad en el acuerdo plasman aquello que van a poder cumplir, pues te encuentras con que resulta un método muy eficaz y que muchas veces lo que hacen también es llegar a acuerdos sobre ciertos puntos y lo que queda en lo que no han conseguido llegar a acuerdos, derivarlo al arbitraje. Y yo creo, vamos, soy una absoluta convencida de la necesidad, y de hecho en CIAM, en el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, hemos decidido finalmente incorporar también el servicio de mediación, porque precisamente, como dices, esto, aunque para nosotros es nuevo, es una práctica consolidada en el mundo que se ha demostrado eficaz y que lo que tenemos que hacer es incorporarnos a ella. Muchas gracias, Urquiola. Carlos, ya dejaste apuntado en tu última intervención que uno de los retos fundamentales del arbitraje es abordar a las pymes, a las empresas medianas y pequeñas, donde hay mucha menos actividad y mucha menos conciencia de la utilidad que el arbitraje les puede representar. ¿Podrías contarnos desde tu experiencia cómo ves este reto del arbitraje en los años futuros? Muchas gracias, Carlos. Espero que me puedan escuchar bien, mis ideas puedan verse. Coincido totalmente con lo señalado por Elena y también por Urquiola. Yo creo que hay una agenda pendiente ahí. Yo permitiría hacer algunos apuntes en torno a esta agenda pendiente. Primero, partir de que el arbitraje no es uno solo. Es decir, el arbitraje es un y hay distintas especies de sistema de solución de controversia. Y que duda cabe, este es un proceso de arbitraje internacional. Los expertos siempre se refieren al arbitraje internacional.
pero habría que preguntar si el internacional es igual al arbitraje doméstico, o dicho de otra manera, deberían tener los mismos estándares el arbitraje doméstico que el arbitraje internacional. Yo respondería esta pregunta, algunos sí y otros no. Pongo un ejemplo que pueda hacer entender, que pueda entender la idea. En Europa casi el 95% son pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas permiten una redistribución de la justicia y además son un motor de la economía de todo el país, con respeto de las grandes empresas y de las grandes de los grandes grupos económicos. Por lo tanto, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de aquellas empresas que no cuentan necesariamente con grandes despachos como asesores, probablemente un abogado interno o en algunos casos solamente un abogado externo. Entonces, si queremos nosotros ofrecerles el servicio de arbitraje con unos estándares internacionales, pues obviamente nos van a entender un poco, casi nada. Entonces, yo creía que ahí la labor de los centros de arbitraje, de las instituciones arbitrales, mis actividades, debe ser distinta, en la medida que si queremos llegar a las pequeñas y medianas empresas, tenemos que tener un discurso propio de las pequeñas y medianas empresas, un discurso que permita que cale en ellos, que vean en el arbitraje como en la mediación sistemas eficaces que les permitirá resolver su controversia de manera rápida, segura y a un bajo costo. Obviamente, si a esa pequeña y mediana empresa, le hablamos de las reglas de Praga o las reglas de la IVA o del protocolo de algún centro internacional, obviamente es completamente distinto. Yo creo que ahí tenemos que bajar allá, ¿no? Podríamos y hablarles en un lenguaje que les permita a ellos entender que el arbitraje es útil en la solución de controversias. Y permito, por ejemplo, y es necesario tener reglamentos asociados, un reglamento de arbitraje con menores costos, árbitros con mayor disponibilidad de tiempo. Hay una oportunidad de aquí para los jóvenes y aquellos que no tan jóvenes que desean incorporar en el mundo o incorporarse en el mundo arbitral. Arbitraje mucho más rápido. Desde luego, exhibiciones, eventos, discovery, van a ser simplemente imposibles estos arbitrajes. La virtualización juega un rol importante aquí porque va a permitir reducir los costos. Esto es como los bancos. Aunque no nos guste, hay tipos de bancos. Los bancos corporativos, los bancos de consumo. Probablemente el espacio para un centro de arbitraje para pequeña y mediana empresa o para arbitrajes domésticos. Bueno, dejo esta idea ahí y que desde luego en cada país la realidad es distinta, pero hay que pensar en el país en conjunto. Carlos, muchas gracias, Carlos. El tiempo, así que te cedo la palabra. Estamos oyéndote con dificultad, aunque te hemos entendido bien, con lo cual y ya se nos está yendo el tiempo, nos quedan 5 minutos y yo querría pues acabar con una pregunta que pido a Urquiola y a Elena que respondan a la mayor brevedad y con la mayor efectividad posible, porque las dos son vicepresidentas del CIAM. Y lo que quiero es que nos expliquen en un minuto y medio cada una cuál es en este mundo globalizado e interconectado donde hay muchas sedes potenciales para cualquier arbitraje, cómo ven las fortalezas y el futuro de Madrid como centro de arbitraje internacional y en buena medida como puente entre Europa y América Latina. Elena. Pues disparo, un minuto de los... pues yo creo que tiene futuro y que tenemos que currárnoslo. Hemos empezado a hacerlo, como decía antes, desde el punto de vista de la arquitectura legal, convencional, institucional, está todo a punto, está todo hecho.
desde el punto de vista de instituciones ya de arbitraje, más allá de las propiamente legales, había una asignatura pendiente grande en España. Esa asignatura pendiente la hemos solventado en los últimos meses con la creación del CIAM. El CIAM es un esfuerzo de convergencia de las principales Cortes españolas, de ahí que estemos presentes las principales Cortes españolas en su pleno, junto con otros actores. Es un esfuerzo de convergencia del mundo arbitral español para solventar esa asignatura pendiente y que haya una gran Corte española volcada al arbitraje internacional. Y especialmente pensando, aunque no solo en esos puentes que naturalmente existen entre este lado del Atlántico y el otro lado del Atlántico, puentes en los que España ha jugado y juega un papel relevante y tiene especiales vínculos geográficos, históricos, culturales, que era una pena no aprovechar. Porque es verdad que no es solo una cuestión de lengua, que también lo es una cuestión de cultura jurídica. Y era una pena que, habiendo toda esa riqueza lingüística y de cultura jurídica, no se pudiera aprovechar suficientemente. Con lo cual esperamos que después de este esfuerzo, y aunque haya tenido que arrancar el CIAM en plena pandemia, pues tenga un futuro prometedor. Y de hecho ya tiene casos, habiendo arrancado en plena pandemia. O sea que ahí hay un hueco y ahora lo que nos toca a todos es empujar para que tenga ese desarrollo que esperamos. Urquiola. A ver, yo creo que todos los que nos batimos el cobre en el mundo internacional y que teníamos que negociar contratos, nos encontrábamos con la cuestión de que cuando decías, oye, si es arbitraje, vamos a poner una sede en España, te decían, entonces la Corte Española, y decías, bueno, espera, es que hay varias. Entonces, este esfuerzo, como dice Elena, de puesta en común y de convergencia es claramente algo que era absolutamente necesario para tener una cara reconocible y poder ser un actor más dentro de lo que es el mercado del arbitraje internacional. Lo hemos conseguido. Esto era una de las cuestiones que de hecho se apuntaba en un informe sobre España como sede de arbitraje internacional que se hizo en 2019 en el Club Español del Arbitraje, que la verdad es que es muy interesante, que como está en la página web me ahorro el comentar más allá, pero que ahí se ve también que el objetivo no debe ser solo ser el puente entre España y América Latina, sino que España tiene la vocación de ser puente también entre el norte de África y Europa, y además es un hub de inversores de Asia también para América Latina, y que tenemos, o sea, somos un cruce de caminos y tenemos que sacar partido de ello. ¿Me permites solo un segundo de comentario a lo que estaba diciendo antes Carlos? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos sobre las pymes, pero si hay una cuestión que hay que resaltar es lo que decía antes Elena. Es necesario crear confianza, y para crear confianza tenemos que, entre otras cosas, hacer desaparecer esa nube que se cernía sobre el arbitraje tradicionalmente de que esto era un club de 4 amigos, y que en ese sentido la transparencia es absolutamente necesaria. El que haya procesos de designación de árbitros que sean con luz y taquígrafos, que se publiquen los nombres de los árbitros que han resultado designados, y ese tipo de prácticas que estamos empujando todas las Cortes cada día más, va a hacer que de verdad la empresa tenga confianza en este medio y que por fin se llegue al nivel que yo creo que es absolutamente debido el que el arbitraje se sitúe ahí. Muchas gracias, Urquiola. Ya nos hemos cumplido nuestro tiempo. Carlos, tienes 30 segundos para cerrar el coloquio y ya damos por finalizada esta mesa redonda. Bueno, una forma de poder cerrar este coloquio es agradecer a todos los participantes, pues se ha dicho tanto sobre las pymes, sobre el arbitraje, pocas palabras, confianza. El arbitraje es confianza en el usuario. ¿Cómo generar confianza? ¿Cómo tender puentes para que los usuarios del arbitraje, al final los clientes, las pequeñas, medianas, las personas naturales, jurídicas, las personas nacionales o extranjeras, confíen en el arbitraje? Creo que también es importante tener
cuenta que Madrid, lo ha dicho, un hub para los peruanos, creo que para los latinoamericanos, ir a Madrid es como regresar a casa, a la antigua casa, por decirlo de alguna manera, porque la cultura y el idioma juegan un papel importante en el arbitraje. Muy bien. Quisiera simplemente terminar saludando a Jesús Remón, decirle que estamos contigo, Jesús, te mando un abrazo desde Perú, espero dártelo cuando nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Urquiola, y muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo en esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Carlos, muchísimas gracias como presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional, efectivamente. Elena, enhorabuena por el 5G, bromas aparte, y felicidades por esos spots de una casa que